desempeñando su rol, su función, las facultades establecidas legalmente mediante código orgánico a favor de la Autoridad Ambiental Nacional, y obviamente esa interacción que tanto hemos insistido ahí a efectos de que se cumpla esa competencia completa en materia ambiental con la actuación en el ámbito bastante específico de los gobiernos autónomos descentralizados. Quisiera escuchar los comentarios del señor Morocho, por favor, que me ayude un poco sobre el tema de cómo se entiende la competencia de la Autoridad Ambiental Nacional y que nos dé algunos ejemplos de los más relevantes que considera que son parte de esas facultades rectoras del Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental Nacional. Por favor. Ok, disculpe, ¿me puede repetir la primera pregunta? ¿Cómo se entiende la competencia? Me dijo. Sí, ¿cómo se entiende la competencia en materia ambiental y las principales competencias de la Autoridad Ambiental Nacional? Ok, la competencia en materia ambiental se entiende como las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión referidos al patrimonio natural, a la biodiversidad, a la calidad ambiental, el cambio climático, la zona marina y marino costero y demás ámbitos de acuerdo a la que les confiere la Constitución y la ley. Y respecto a las facultades ambientales, que competen principalmente a la Autoridad Ambiental Nacional, que nos mencionó usted ayer, tenemos la primera, que es son los encargados tienen el rol, la Autoridad Ambiental Nacional tiene el rol protagónico de emitir la política ambiental nacional en cumplimiento de reglamentos nacionales e internacionales en cuanto a la noción ambiental, así como también los GATS tienen esta facultad, los cuales tendrán valor y vigencia dentro de su jurisdicción y deben estos tener a su vez concordancia con la política nacional. Como otro de las facultades tenemos la Rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión Ambiental, y asimismo también tenemos lo que es la Facultad de Conservación, Manejo Sostenible y Restauración de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural, ya que la biodiversidad, por su trascendencia, es sector estratégico y comprende competencia exclusiva del Estado central, y el patrimonio natural, entendido como el conjunto de formaciones físicas y biológicas, tiene una trascendencia de relevancia paisajística y económica que le comprende también al Estado central. Asimismo, también tenemos que deben establecer los lineamientos y criterios para otorgar o suspender la acreditación ambiental respecto al SUMA, y asimismo tenemos que tienen una de las facultades que yo considero una de las más relevantes, que es la declaración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Le comprende al Estado central principalmente declarar cuáles son las áreas nacionales protegidas. Muchas gracias, señor Morocho. Quisiera ahí que la señorita Duarte nos ayude, por favor, entendiendo esta competencia que le hicimos un poco reiterativa en tratar de verificar cuál es el alcance, de verificar precisamente cómo la autoridad ambiental toma ese rol rector protagónico del SNAP. ¿Cuál es la competencia que revisamos el día de ayer? Y en otras palabras, diciendo muy concreto, cuando yo hablo del subsistema de áreas protegidas, por ejemplo, la de gobierno autónomo descentralizado, esto es competencia del GAP. ¿Me podría explicar eso, por favor? ¿Sí me escucha, doctor? Ahí sí le escucho. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya, le estaba diciendo que nos explique, por favor, cómo se entiende el tema de la competencia en materia del SNAP, y siendo concreto, ¿puede un gobierno autónomo descentralizado tener la competencia en el subsistema de áreas protegidas, subsistema de gobiernos autónomos descentralizados, sí o no? O sea, era lo que decíamos de la competencia única de la AAN. Ya. Y o sea, explíquenos un poquito.
porque pueden solicitar que se declare un área protegida que pertenezca al SNAP. ¿Pero quién declara? Los GATS. Señorita Loja, ¿es correcto que el GAT declara un área protegida? No, que no era la autoridad ambiental porque era la única autoridad competente de declarar lo que era el área protegida, que eso veníamos explicando desde el anterior ciclo. Ya, perfecto. Ahí vale la aclaración, ¿no? Y por eso hago la pregunta un poco compleja. Nosotros dentro del SNAP vamos a poder distinguir subsistemas de gobiernos autónomos descentralizados, el tema del comunitario y del privado. Yo les había dicho, si es un subsistema relacionado a los gobiernos autónomos descentralizados, en cualquier caso les había dicho que el tema de la declaración de área protegida es única y exclusiva de la autoridad ambiental. Sin embargo, los GATS o una comunidad o un sector privado puede solicitarlo, pero no confundamos esta parte con lo que es requerir que una determinada área forme parte del SNAP, que la competencia en sí de declarar dicha área como tal, ¿sí? Por favor, esa parte tener bastante claro, no generar una confusión entre lo que es petición y en sí lo que es el acto administrativo de declarar al área protegida como tal. Eso, por favor, señorita Duarte, un poquito más de precisión para no tener esta confusión que ayer tratamos de dejarlo bastante claro y sobre todo de confundir el ámbito de competencias de cada una de las autoridades en materia ambiental. ¿Sí puedes entrar? Señorita Guamán Débora, ayúdenme por favor, ¿cuál es su perspectiva en la parte más relevante de la dinámica de las competencias que tiene la autoridad ambiental nacional con los GATS? ¿Qué le pareció relevante de esas competencias de lo que explicamos el día de ayer? ¿Cuál es el tuyo? Bueno, yo creo que digamos, de designar competencias mediante la acreditación podría ser bueno para agilizar los procesos, porque, o sea, se requiere bastante tiempo en algunos procesos que tranquilamente el GAT, conociendo la realidad del territorio, puede resolverlo, pero a su vez también me parece que algunas competencias sí tienen que tener acreditación porque son de relevancia, de máxima relevancia. Por ejemplo, al momento de emitir una licencia ambiental se tiene que hacer con toda la responsabilidad. Entonces, sí empata en mi criterio esto de que se designen las competencias a ciertos GAT que conocen la realidad, y también se salen algunas competencias, digamos, de relevancia más grande. Perfecto. Yéndonos al tema nuevamente de la acreditación, señorita Miyitama, acláreme por favor qué precisión nosotros le dimos respecto a quién puede acreditarse. ¿Todos los GATS o solo son ciertos GATS que pueden acreditarse dentro del SUMA? ¿Sí me escucha, doctor? Ahí sí. Ya. Bueno, eso hablábamos ya en clases anteriores, de que para que un GAT se pueda acreditar como tal, tiene que cumplir ciertos requisitos, siempre que estén orientados a la gestión ambiental, para que puedan asumir ciertas competencias. ¿Qué más me preguntó, doctor Persón? Quiero saber si todos los GATS, esto es provincial, cantonal, metropolitano, parroquial, ¿todos ellos pueden acreditarse o no? A ver, decíamos que sí se podía, pero tenían que cumplir con ciertos requisitos. Está bien hasta el cumplir los requisitos, está bien que se pueden acreditar. Señor Quinde, auxíliele a la señorita Miyitama. ¿Es correcto? ¿Se pueden acreditar todos los GATS o solo ciertos GATS?
señor Quinte salió de clase, ¿no está? Perdón, no encendí el micrófono. Ah, ya, ok. Yo diría que solo se pueden acreditar los de nivel provincial y nivel cantonal. Ya, ¿y por qué diría eso? No le sabría responder. Necesitamos un auxilio, señorita Guambaña me estaba levantando la mano. Ok, doctor, si no recuerdo mal, usted nos había mencionado de que existen ciertos GATS que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder tener ciertos profesionales que los ayuden con la acreditación, entonces prefieren prescindir de la misma. Sí. Ya complemento un poco la explicación. Una sugerencia, chicos, como abogados jamás dudemos, y si es que no tengo respuesta, algún argumento debo tener, porque no creo que sea prudente decir a un juez de una audiencia no le sabría responder porque se acabó el caso y se acabó el cliente. Sugerencia simplemente de clase. Sin embargo, para aclarar esta pregunta que les he hecho para poder verificar el alcance de una competencia, creo que es indispensable recordar temas de derecho administrativo y la propia definición de competencia. La competencia, ¿de dónde nace? De la ley. Si yo les pregunto por qué hay o no hay una determinada competencia, es obvio que por el principio de legalidad, la competencia está determinada en el Código Orgánico del Ambiente, de tal manera que una autoridad, particularmente en derecho público, no puede hacer sino estrictamente lo que la ley le permite. Si es que no está definido, no está facultado, no lo puede hacer. La respuesta a la pregunta era precisamente eso, que en dónde están las facultades, están en el Código Orgánico del Ambiente, que ha delimitado precisamente la facultad y la posibilidad de que el GAT provincial y el GAT cantonal, al igual que el metropolitano, pueda acreditar su rol dentro del SUMA y asumir esas competencias evaluadoras en cuanto a impacto, en cuanto a riesgo, y en sí, en esa posibilidad de normar, regular, establecer procedimientos y sanciones en materia de gestión ambiental. ¿Sí? Esto que quede claro, chicos, que todo lo que estamos revisando nosotros en materia de competencias no es un invento que me estoy haciendo yo en clase, sino que es una suerte de explicación de cómo el COD, en otras palabras, ha incorporado y ha delimitado las actuaciones de las diferentes autoridades, de los diferentes organismos y dependencias y desplegar la gestión ambiental. Insisto y remarco, la Constitución y la ley son las que permiten y habilitan dar una atribución, una facultad o competencia a favor de un determinado órgano y entidad. Estos dos documentos? A partir de eso nace esta facultad, en el caso ambiental, enfocado en el rol que el señor Morocho ya nos explicó, lo que se debe entender por competencia ambiental. ¿Sí? Esto para dejar en claro y tener sobre todo esos cimientos súper sólidos de lo que hemos venido analizando en esta parte preliminar. Con esto, chicos, hecha esta revisión, quiero dejar... Sí, señorita Rodas. Una preguntita, sí, antes de seguir, o sea, básicamente, ¿se puede o no se puede que todos los GAT tengan esta acreditación? O sea, dependiendo de las facultades, o sea, no, o sea, en realidad no pueden tener todos esta acreditación porque depende de las facultades que la Constitución les brinda. Correcto, pero Constitución y CODA. Hay un poco mea culpa, yo les ofrecí pasar la tablita en donde habíamos nosotros explicado ese cuadro comparativo y habíamos verificado que ese rol de asumir mediante de acreditación la posibilidad de formar parte del sistema SUMA simplemente estaba permitido para el GAT provincial y para el GAT cantonal / metropolitano. ¿Sí? Tanto es así que si yo reviso este momento las competencias ambientales que se dan en el CODA para los gobiernos provinciales, para los gobiernos parroquiales, no tiene la posibilidad de una acreditación.
¿sí? Entonces, ahí está la respuesta. En la tablita ustedes van a poder ver que, por ejemplo, está ahí puesto posibilidad de acreditación, solo marcado en GAT provincial y en GAT cantonal metropolitano. En el parroquial no, porque la ley, el CODA, no lo permite, ¿sí? ¿Ya? No. De cómo está definida la competencia y sobre todo también contribuyendo más que al panorama de competencia ambiental, ya desde una definición en estricto sentido de lo que es competencia administrativa. Siempre recordemos que la competencia tiene su nacimiento, su alcance y límite en lo que establece la Constitución y la ley, es decir, principio de legalidad. Si es que yo de pronto no tengo como autoridad una facultad explícitamente otorgada por la norma, yo no la puedo ejercer. Y ese es el caso de los GATs parroquiales, que no tienen la posibilidad de acreditarse dentro del SUMA, de tal suerte que no podrán ejercer esas facultades que se dan en lo que corresponde a la gestión ambiental. Sin perjuicio de ello, las demás facultades que habíamos revisado, entre ellas definir incluso una política ambiental, establecer mecanismos de protección para fomentar el tema de la vida silvestre, tienen esos roles sin perjuicio de que se entienda que el tema de la acreditación no está explícitamente permitida para este nivel de GAT provincial, ¿sí? Con esta aclaración quería yo en este momento dejar sentado los principales elementos que nosotros habemos básicamente analizado y hemos estudiado dentro de esta primera parte de lo que es ambiental administrativo. Simplemente para dejar fijado cimientos claves de lo que va a permitir posteriormente comprender el alcance de siguientes libros, hemos definido con mucha precisión que el Código Orgánico del Ambiente está protegiendo derechos ambientales, particularmente ambiente sano, derechos de la naturaleza. Hemos dejado con precisión establecido cuáles han sido los fines de este código, entre otros, establecer lineamientos de la política ambiental, ver cómo mismo se establece y se implementa ese tan importante e insistente Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Hemos visto cómo se van regulando el tema de la institucionalidad, el tema de las competencias, e incluso hemos ido tocando temas que son sustanciales como la responsabilidad objetiva, que todos estos elementos, entre otros que hemos ido analizando, resulta que constituyen un pilar sustancial para poder ir comprendiendo
ya el desarrollo específico ya de los siguientes libros del Código Orgánico del Ambiente, y que van a permitir sobre todo hacer prácticas ciertas concepciones que en otras palabras no tienen sino como finalidad garantizar y tutelar los derechos ambientales, ¿sí? Ojo con estos elementos, como digo, son sustanciales, son preliminares, pero también fundamentales para poder entender el siguiente desarrollo conceptual jurídico que vamos a ir haciendo en clase, y que no tiene como otro objeto dar la bienvenida a nuestro siguiente libro, que es Patrimonio Natural, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a analizar, vamos a estudiarlo en profundidad, porque hay muchos elementos que son relevantes y que obviamente tienen su propia concepción, delimitación técnica y sobre todo protección reforzada a efectos de garantizar los derechos ambientales y de la naturaleza que tan insistentemente nos ha venido mencionando el CODA, a efectos de cuidar precisamente y tutelar estos bienes jurídicos que están incorporados dentro de los mismos, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a dar la bienvenida a este libro número 2 del CODA, que tiene que ver con patrimonio natural. Voy a pedirles ayuda a ustedes mismos, porque nosotros ya en Ambiental 1 hicimos un acercamiento a este tema de patrimonio natural, y voy a aprovecharme del señor Kevin Morocho, que ya me ayudó al inicio de clase, y él me dio un alcance de qué mismo es patrimonio natural. ¿Nos podría por favor recordar qué mismo es este patrimonio natural, cómo se entiende, cómo está compuesto, por favor? ¿O ya se fue el señor Morocho? Bueno, chicos, si les pregunto algo y no están, lamentablemente me va a tocar ponerles falta. Señor Cabrera Sebastián, ¿nos puede ayudar? ¿Se acuerda usted que era el patrimonio natural? Sí, doctor. Me parece que el ciclo anterior incluso nos habíamos aproximado a una definición y decíamos que se vinculaba en cuanto a lo que era la diversidad biológica, geológica, así como las esferas que hay en cuanto a los bienes, a los recursos, al paisajismo, a la ciencia, a la cultura, y no se abordaba desde una perspectiva meramente económica, sino más bien desde una perspectiva de disfrute, de conservación. Entiendo, muchas gracias, muy cerca de la definición que dimos. De hecho es un buen recordatorio, y sobre todo hacer mención que esa perspectiva que nosotros le dimos tenía esa connotación de tipo constitucional. Porque siempre voy a iniciar yo haciendo esa aproximación, y voy a ser insistente en esto. No quiero que se comprenda una noción regulatoria desde una forma aislada, desde una forma estrictamente legal, sino, insisto, tenemos que buscar siempre ese nexo con las normas, sobre todo de mayor rango de validez, que van a dar toda esta fuerza jurídica a una regulación existente. En este momento, como es obvio, estoy en el libro segundo del CODA, y si este libro se llama Patrimonio Natural, mínimamente lo que yo debo hacer es entender qué mismo entiende nuestro ordenamiento jurídico como patrimonio natural, para entender cómo efectivamente este patrimonio natural va a ser ya desarrollado en esta normativa bajo la categoría de ley, y cómo van a ir creándose determinadas instituciones jurídicas para poder
tutelar, regular, garantizar, controlar o planificar este elemento del ambiente que tanto interés le ha generado al legislador, que tanto es así que le ha creado un libro propio. De esta manera, tal cual lo menciona el señor Cabrera, yo voy a quedarme con que el patrimonio natural no es sino ese conjunto formado por bienes, recursos, y formaciones físicas. Esto, como dice el señor Cabrera, efectivamente pertenecen a la biodiversidad, ¿sí? Es decir, a esa variedad de la vida, y como es obvio también, va a formar parte también de sus elementos geológicos que tenemos. Y esto, como bien se hizo mención, no tiene solo una connotación de tipo ambiental. Este conjunto de bienes, de elementos que estamos haciendo mención, tiene su relevancia en el campo cultural, tiene referencia y relevancia en el campo científico, paisajístico y insistentemente no en el plano ambiental que tanto nos preocupa en este momento. Esta concepción, de hecho, tiene mucho que ver, como digo, desde esa perspectiva constitucional. Nosotros vamos a poder tener esa aproximación a este contenido en lo que establece el artículo 404, si no estoy equivocado, de la Constitución de la República. Este artículo siempre les voy a pedir de favor que lo vayamos revisando a efectos de que de pronto me falla uno u otro número, porque... Doctor, ¿qué artículo dijo? 404. Sí, estoy viendo, doctor. Perfecto. De repente se me va a veces entre uno o dos artículos. Muchas gracias. Esta va a ser esa noción constitucional de cómo nuestra Carta Magna le tiene establecido este patrimonio natural. ¿Correcto? Sobre esto nosotros vamos a ver que existen ciertas obligaciones, ciertas acciones que la misma Constitución ha impuesto. De tal manera que si yo reviso la parte inicial de nuestra Constitución, recuerden ustedes que alguna vez tocamos este tema, de esos deberes primordiales que tiene el Estado. Voy a poner solo P para que nos acordemos de deberes primordiales del Estado. Esto lo vamos a poder ver en el artículo 3, numeral 7 de nuestra Constitución. ¿Qué dice este deber primordial? ¿Qué obligación tiene el Estado respecto del patrimonio natural? Tiene precisamente esa carga obligatoria constitucional de proteger dicho patrimonio, no solo el natural, sino también el cultural. Podemos notar la importancia que tiene esta institución, que imagínense, a nivel de deber primordial del Estado se ha incorporado como obligación del Estado. ¿Sí? Ojo con esta parte que conecta precisamente con el artículo 404, en donde podemos notar toda esa fuerza jurídica que se le está dando, esa obligatoriedad de protección. Pero no solo nos quedamos ahí, porque también se ha generado, en este caso, la obligatoriedad para todas las personas. Hablamos de ecuatorianos y ecuatorianas, que también tienen la responsabilidad de conservación. ¿De conservación de qué? También del patrimonio natural. Obligaciones que también están expresamente establecidas en la Constitución. Esto sí, ayúdenme verificando, por favor, para estar precisos, si no estoy equivocado, el artículo 83, entre el numeral 10 o 12, si no estoy equivocado.
13 creo que era, si no estoy equivocado. Me ayudan verificando. Entonces, aquí nosotros comprendemos toda esta dinámica. Tengo una concepción de lo que es patrimonio natural, tengo un rol fuerte del Estado, tengo una carga impositiva a todos los ecuatorianos y ecuatorianas para conservar el patrimonio natural. Tan importante es esto que con ello nace legislativamente un CODA que ha incorporado dentro del libro segundo el patrimonio natural con regulación especializada. Señorita Huamán. Doctor, mi compañero Joel dice que se le ha ido la luz, por eso no pudo responder a su pregunta, pero está ahorita conectado con datos. Ya, ok, no hay problema. Gracias. Denme un momentito para actualizar antes de olvidar. Ya, ok. Volviendo a nuestra explicación, estábamos haciendo esta introducción, viendo todo ese contenido de tipo constitucional respecto al patrimonio natural. Con ello, nosotros vamos a ver que el CODA, ya al momento de estructurar este libro segundo, integra la parte más relevante de lo que es el patrimonio natural a consideración del legislador. Yo voy a notar que en esta parte va a haber una regulación de tipo específico respecto a que la primera cosa que va a regular de manera fuerte es el tema de la conservación de la biodiversidad. ¿Sí? Es un elemento relevante este tema porque realmente a través de estos mecanismos yo voy a garantizar que toda la variabilidad de la vida, la diversidad biológica que tanto habíamos hecho mención ya en Ambiental 1, básicamente vamos a entender cómo regulatoriamente y en la práctica va generando por un lado conceptos regulatorios de conservación y cómo los mismos van a irse implementando de manera práctica. ¿Sí? Entonces tengo este primer título que habla sobre la conservación de la biodiversidad y va a permitir con esa introducción generar dos tipos de conservación que nosotros también ya habíamos visto, ya incluso a noción de tipo internacional bajo un convenio internacional que había desarrollado este tema y había impuesto a los estados la obligación de incorporar regulatoriamente estos elementos para garantizar esta preocupación internacional que gira en torno al cuidado de todos o todas las diversas formas de vida existente. Aquí yo lo que voy a tener en un segundo título es la conservación in situ, y en el libro y en el título tercero voy a tener la conservación ex situ. Desde ya voy a hacerles mención a que en esta los tres creo que tuvimos un pequeño problema de conectividad.
explicando el tema de la conservación y cómo estaba vinculada no solo a normatividad y fundamentación constitucional, sino también a estas nociones incorporadas ya desde el derecho internacional, desde ese hard law que nosotros habíamos estudiado, ¿sí? No nos olvidemos de esta parte. Igual yo voy a ir haciendo una explicación de cada uno de estos títulos para ir vinculándolo precisamente con esta normativa internacional y ver cómo Ecuador efectivamente, a partir de la aprobación del COD, resulta que ha ido incorporando, como vamos a ver ya en este libro segundo de este código orgánico, el desarrollo normativo ya de las obligaciones que ha asumido desde esa convención, ¿sí? Convención que obviamente se generó a través de este convenio en 1992 y ratificada por Ecuador en 1993, y vemos que sigue bastante latente en nuestra regulación como una preocupación que se despliega no solo desde el plano local, sino desde el plano internacional, como lo vamos a ir verificando. Adicionalmente, vamos a entender aquí, dentro de los títulos que tiene este libro, que también está incorporado lo relacionado al patrimonio o recursos genéticos. Aquí también voy a hacer ese énfasis que mismo CERVE, el Convenio de la Diversidad Biológica, también había regulado este tema y siempre ha sido objeto de estudio de manera conjunta. A la vez que yo estudio, analizo, protejo, regulo lo que es la diversidad biológica, conectadamente a esta diversidad de la vida se protege también el patrimonio o el recurso genético que está integrado precisamente estos elementos que tienen vida. Adicionalmente, vamos a analizar dentro de este libro lo que constituye los servicios ambientales. Creo que hicimos una referencia ya sobre este tema, si no estoy equivocado, en el artículo 73-74 de la Constitución, entendiendo cuál era primero esa noción que a nivel de Carta Magna se ha establecido en torno a los servicios ambientales, y aquí nuevamente el legislador, tomando estas disposiciones constitucionales, ha desarrollado una regulación expresa a efectos de evitar la apropiación sobre los mismos y garantizar un uso sostenible, adecuado, en beneficio del interés general. Vamos a ver también que dentro del patrimonio natural hacemos ese primer acercamiento a lo que nos entendemos por el régimen forestal nacional. Es decir, vamos a hacer ya ese acercamiento a entender cómo mismo está estructurado, cómo mismo se establece, quién lidera, quién es el ente rector y cómo este régimen forestal nacional también termina vinculándose con los otros derechos que pueden tener las personas, ejemplo, a la vivienda, ejemplo, al tema del derecho a la ciudad, cómo se vincula con el desarrollo de actividades económicas productivas, con el desarrollo o el ejercicio del derecho a la empresa, entre otros elementos que pueden llegar a vincularse, limitarse o incluso ponderarse con el régimen forestal nacional. Finalmente, dentro de este libro yo también voy a encontrar una regulación expresa en lo que corresponde a manejo de fauna y arbolado urbano. De esto está compuesto el libro 2 del COD. Esta es la regulación que está protegiendo a ese conjunto de bienes que hicimos mención al iniciar esta clase, a esa noción que el 404 de nuestra Constitución nos ha puesto con esa connotación ambiental, cultural, científica y patrimonial. Es decir, yo aquí, bajo estos títulos, voy a entender cómo el legislador ha desplegado estas nociones regulatorias a efectos de poder precautelar y sobre todo buscar
esa gestión ambiental adecuada en lo que son todos estos componentes y preocupaciones que ha tenido el legislador en materia de patrimonio natural. Esta va a ser nuestra primera introducción, que con esta ustedes puedan entender el alcance de lo que vamos a ir analizando en este momento de la cátedra, y sobre todo ustedes también puedan ir, si tienen inquietudes, si tienen dudas sobre algún alcance o concepto que estamos planteando, se pueda ir incluso desde ahora planteándolo acá en clase a efectos de irle solucionando cualquier tipo de inquietud. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, algún tema de aclaración, ya para poder avanzar con ese primer elemento que es conservación de la biodiversidad. Me confirman si tienen alguna inquietud, si no, para seguir adelante. Creo que no. Con ello, chicos, lo que vamos a analizar en este primer momento es precisamente la conservación de la biodiversidad. Aquí voy a ser insistente en algunos elementos que nosotros ya habíamos analizado en Ambiental 1 y que van a ser perfectamente aplicables a nuestra materia, ¿sí? Nosotros cuando hicimos este primer abordaje, iniciamos manifestando que al hablar de biodiversidad yo simple y llanamente estoy entendiendo que aquí hay una variedad de la vida, ¿sí? Es decir, biodiversidad, diferentes tipos de vida, ¿sí? Puedo entender también biodiversidad desde otra connotación, es decir, de esas palabras que componen este tema. Habíamos dicho en su momento que biodiversidad de qué está compuesto, de la palabra bio, que significa vida, y voy a tener también la palabra diversidad, que no significa sino el tema de la variabilidad, la cantidad y la calidad de esa vida que estamos haciendo mención. Es decir, si nosotros simplemente vamos a esa noción básica de lo que hemos de entender por biodiversidad, no nos resulta demasiado complejo comprender desde su simple composición terminológica qué se entiende por biodiversidad. Ahora, nosotros habíamos hecho mención en su momento oportuno a que biodiversidad también desde esa perspectiva del derecho internacional ambiental y como no también desde esa noción constitucional, se había definido ya una concepción que incluso generaba confusión porque algunas veces se habla de biodiversidad y otras veces la norma, incluso las concepciones técnicas, me hablan sobre la diversidad biológica. Nosotros habíamos ya enfatizado de que biodiversidad o diversidad biológica es básicamente lo mismo y que desde ese panorama nacional e internacional esta estaba entendida como una suerte de conjunto de que habíamos dicho nosotros, ya que este conjunto estaba incorporado por aquellas especies. Teníamos flora y fauna, y teníamos ecosistemas, mismas que se encuentran en un espacio determinado. Esta es la noción, esta es la concepción que nacional e internacionalmente se le está dando a la biodiversidad
o la diversidad biológica respecto a estos elementos que tienen vida en un espacio determinado. Voy a insistir aquí que dentro del panorama local e internacional, la diversidad biológica o biodiversidad que venimos estudiando siempre ha sido analizada, siempre ha sido regulada a la par de la información genética. Es decir, todos esos elementos que obviamente componen la estructura de la vida, la estructura genética que tienen estos elementos, este conjunto de diversidad de la vida, y que resulta que es trascendental también a efectos de conservación. Pues ustedes me van a preguntar, sí, resulta que a nivel local e internacional el tema de la parte genética de la vida sí tiene una alta regulación, una alta preocupación, con la finalidad de que se garanticen los derechos al ambiente sano, los derechos ambientales y por supuesto que sí, el tema de los derechos de la naturaleza. Habíamos insistido nosotros también dentro de estos elementos que la biodiversidad es relevante en cuanto a su conservación precisamente por el panorama de la adaptación. Es decir, yo voy a tener un conjunto de elementos que tienen vida y que esa vida es relevante para el Estado, relevante para los derechos ambientales y de la naturaleza por la adaptación. Nosotros aquí habíamos hecho mención a ese término Ecuador, que es un país megadiverso. ¿Recuerdan ustedes por qué nosotros habíamos insistido en que Ecuador era megadiverso? Hemos hecho algunas veces mención a este tema y a esta terminología en clase. No sé si alguien, señorita Parra. Ya, eso lo que vimos en vida, incluso el ciclo pasado hablábamos de que Ecuador era un país megadiverso porque por metro cuadrado el país cuenta con una diversidad, con una cantidad de naturaleza, tanto flora como fauna, que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Es totalmente, aparte de ser endémico, es dado que no se encuentra en otra parte del mundo y por la cantidad y por las especies que hay por metro cuadrado en el Ecuador, se dice que es megadiverso. Perfecto, es decir, Ecuador en función de su área, de su proporción territorial en cuanto a la diversidad de la vida, tiene una gran cantidad, variedad y calidad de esa vida. Entonces, esa concepción nos ha permitido comprender que resulta trascendental e importante tener bien establecido y bien regulado estos parámetros de conservación. Me parece que era la señorita Wampaña la clase anterior que me decía, sabe que dentro de la lectura de responsabilidad objetiva también hay la necesidad de cuidar a la vida silvestre, y hay hasta un convenio que protege a este tipo de vida. Sí, de hecho es importante mencionar que el principal convenio que regula y protege la conservación de la vida y particularmente de la vida silvestre es precisamente este convenio que habíamos hecho mención en Ambiental 1, que es el convenio de la diversidad biológica. Sin perjuicio de ello, también en esa lectura vemos cómo aparece este convenio relacionado a la vida silvestre y que tiene como objetivo dicho convenio evitar una comercialización irregular de dichos elementos que tienen vida, que a partir de este convenio que les hago mención del CBD y del convenio CITES, si no estoy equivocado que se llama ese convenio que busca evitar el comercio de la vida silvestre, generamos una protección incluso más reforzada de este tipo de elementos que tienen vida y que requieren este cuidado muy particular a efectos de que, como estoy insistiendo acá, que la adaptación pueda ser desarrollada de manera natural. Ustedes me van a preguntar, ¿pero adaptación de qué? ¿Alguien de ustedes me puede dar un ejemplo de dónde podemos ver
hoy en día creo que Ecuador tiene muchos ejemplos al respecto de adaptación que incluso han generado especies endémicas. ¿Alguien de ustedes me podría dar un ejemplo? Señorita Farfán, usted mismo, a ver. Ya, hay dos ejemplos puntuales y son los más representativos del Ecuador. El uno es de los pinzones de Galápagos y el otro es de las tortugas mismo de Galápagos. Los pinzones como tal han llegado a un grado de adaptación y evolución que en la zona de Galápagos encontramos tanto pinzones que consumen frutas como pinzones que son carnívoros. Y esto es debido a la adaptación biológica que han sufrido los pinzones, al igual que las tortugas. Se dice que las tortugas de Galápagos llegaron nadando, sin embargo estas a través del tiempo y por las condiciones de vida que vivieron en la isla o en las islas se adaptaron para empezar. Muchas gracias. Correcto, son los ejemplos más relevantes que tenemos, creo que Galápagos en lo que es adaptación, en lo que es diversidad biológica, nos permite fácilmente ejemplificar cómo viene pasando estas circunstancias y sobre todo cómo el mismo Estado bajo este parámetro de conservación de la diversidad biológica ha establecido mecanismos de protección reforzada. ¿Sí? Ojo que el tema de la adaptación es muy relevante con la finalidad de poder comprender cómo mismo tiene que ejecutarse esta conservación. Vamos a ir viendo que en función de estas nociones se ha establecido conservación in situ y conservación ex situ. Desde ya les puedo dar un tip que la regla general para tema de conservación de la biodiversidad siempre va a estar enfocado a lograr permanentemente el tema de la conservación in situ, y salvo un tema excepcional o por defecto o porque no se pueda o porque hay alguna razón ya de tipo técnico, voy a poder aplicar la conservación in situ, es decir, fuera del hábitat natural. ¿Sí? Es un poco en noción para entender esta relevancia de la diversidad biológica, la relevancia de la adaptación. Otro tema importante que nosotros... Sí. Una pregunta, tal vez en el tema de la adaptación, si no estoy mal, había visto cuando estaba en el colegio que los pinos no eran originarios de aquí, sino eran una especie que tomaron fuerza y también como que crecieron y se adaptaron dentro del Ecuador. Tal vez dentro de este libro se trata sobre las especies que invaden a las especies nativas. Perdón, hubo una pequeña intermitencia ahí, solo escuché las especies que invaden. O sea, si es que dentro de estos elementos y dentro de este capítulo tal vez también se regula esto de las especies que no son de aquí y toman fuerza y pueden llegar a ser una afectación a las especies nativas. Por supuesto, es que lo que nosotros estamos regulando a través de este título y vamos a ver particularmente en lo que es alcance de mecanismos de conservación, es precisamente entender que va a haber ciertas acciones, a veces humanas, a veces incluso de tipo natural, que pueden generar una alteración a un ecosistema propio. Ejemplo, se genera algún movimiento comercial o incluso movimiento de tipo importación de determinado producto que llega a Galápagos y resulta que esa situación provocó el ingreso de un elemento que tiene vida y que en lugar de generar una adaptación adecuada empieza a perjudicar a ese ecosistema ya existente. Bajo tema de conservación in situ se debería implementar plan de acción y sobre todo respuesta técnica científica para evitar que el ecosistema de especies endémicas de un determinado lugar sean afectadas por un agente extraño que no le pertenece. Entonces sí, esto puede ser entendido bajo un mecanismo de conservación de un elemento que tiene vida, flora y fauna específica, un ecosistema que puede ser afectado por un elemento ajeno a ese ecosistema que ya existía previamente. Acá en Cuenca creo que tenemos nociones un poco más claras
nada sobre este tema, ¿no? Y me atrevería a decir que nosotros hemos visto en la última época invernal lo que estaba pasando con nuestros lindos eucaliptos, sobre todo los que están junto a los ríos. ¿Qué estaba pasando? Que si bien esos árboles, que no son una especie técnicamente nativa de Cuenca, estaban generando una problemática. Bueno, continuando con la explicación a lo que estaba yendo con el ejemplo de el arbolado, es precisamente el hecho de que pueden llegarse a masificar el uso de una especie, flora o fauna, y que por razones de que no pertenece a una zona específica termina generando determinados problemas. Entonces sí, el tema de mecanismos de conservación van a tratar de adecuar y proteger a las especies nativas, flora o fauna, de cualquier invasión o alteración que termine generando algún tipo de repercusión. Sí, y dentro de este capítulo vamos a entender ese tema e incluso vamos a verificar cómo incluso la autoridad ambiental tiene la capacidad de autorizar cuando hay incluso tema de invasión de especies no propias de un ecosistema, autorizar en determinadas condiciones mecanismos hasta de consumo en casa de dichas especies a efectos de precautelar a las especies propias de un ecosistema. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud antes de continuar? No me quedó de todo claro qué es la adaptación en sí. O sea, está relacionado con los mecanismos de conservación, cómo yo le adapto a la especie para que pueda ser parte de la biodiversidad, o cuál es el objetivo. Muy buena la pregunta, y de hecho vale la aclaración para poder entender que cuando yo hablo de conservación, en el fondo lo que estoy tratando de cuidar y de precautelar es la adaptación natural que va a irse desplegando con el simple hecho del transcurso del tiempo. Es decir, si yo estoy tratando de conservar algo, es precisamente con la finalidad de que todos esos componentes que tienen vida puedan irse adecuando de forma natural al devenir histórico, al ajuste de temperatura, al ajuste incluso climático. ¿Qué pasa? Ejemplo, si es que yo no tengo una conservación o implementados estos mecanismos de forma adecuada, es que yo voy a generar una alteración demasiado abrupta. Es decir, si, ejemplo, Galápagos no tuviera implementado mecanismos de conservación,
el simple hecho de la intervención humana hiciera en pocos días, en pocos meses, que Galápagos se altere totalmente en cuanto a su ecosistema. Entonces, la adaptación, ¿qué quiere decir en este caso? Que está vinculada a la conservación para que esa adaptación sea de manera natural y que las especies, en el caso de que estén vinculadas a un cambio, puedan irse de manera natural ajustando a la forma en la que se va desarrollando o evolucionando naturalmente todos los componentes del ámbito. ¿Sí? A eso hace referencia el tema de la conservación con el tema de la adaptación. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, yo tengo una duda dentro de esta... Doctor, yo tengo una duda. Dígame. De este capítulo, ¿podrían incluirse lo que son ecosistemas frágiles de específico tratamiento? A ver, dentro de conservación nosotros vamos a entender, y recuerden ustedes que vimos que uno de los mecanismos de conservación, y ya yendo a un tema específico, conservación in situ, teníamos el despliegue y regulación de lo que es el SNAP, es decir, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahora, colateralmente y conjuntamente a este sistema se viene estableciendo regulatoriamente estos ecosistemas frágiles, es decir, tengo esa categoría a efectos de generar una protección también reforzada. Tengo áreas protegidas y de ladito también va a generarse esta regulación a través de conservación de lo que son ecosistemas frágiles, humedales, páramos, entre otros, ¿no? Y sobre los cuales nosotros hemos visto que ya constitucionalmente hay una protección. Recuerden ustedes que habíamos revisado que, si no estoy equivocado, en la consulta popular de 2018 se había prohibido actividades relacionadas a la extracción o en sí aprovechamiento de recursos naturales no renovables, incluido la tala. ¿En dónde? Ecosistemas frágiles, centros urbanos, entre otros. Y sí, dentro del tema de lo que se estudia en este libro y dentro de los títulos, si no estoy equivocado, conservación in situ, vamos a notar que no solo está regulado áreas protegidas, sino hay algunos artículos que nos están analizando, normando y controlando estos ecosistemas frágiles. Ojo, no, aquí vale una aclaración, no es lo mismo la figura o institución jurídica que es un ecosistema frágil a lo que viene siendo una área protegida. Eso no nos confundamos, totalmente distinto, tiene una protección distinta, una declaración distinta y toda su composición regulatoria distinta, ¿sí? Entonces eso hace notar desde este primer momento. Con esas consideraciones creo que es relevante que nosotros aquí también dejemos insistido nuevamente el tema de la categoría que tiene la biodiversidad. Habíamos dicho ya que la biodiversidad tiene la categoría de sector estratégico. ¿Y por qué tenía esta categoría? Aquí nosotros vamos a dejar también remarcado los artículos. Me ayudan revisando, por favor, creo que eran 400 de la Constitución y el artículo, sí estoy seguro que es el 313 de sectores estratégicos. Volvemos a insistir en este tema, ya que al hablar de conservación de la biodiversidad tengo que tener claro que de acuerdo a estos dos artículos, por un lado vamos a comprender que la biodiversidad es una suerte de competencia, un interés nacional y sobre todo forma parte de la soberanía nacional del Estado. Por lo tanto, no es susceptible, salvo casos excepcionales, que sea una instancia distinta al gobierno central, en el caso para la rectoría, la regulación de todos estos componentes, particularmente que tienen que ver con la conservación de esta biodiversidad.
internacional. Nos interesa a todos los ecuatorianos y ecuatorianas su cuidado, su protección, y ahí simplemente se ratifica el hecho de que este representa un sector estratégico por el hecho de su connotación ambiental, económica y sobre todo ese impacto que tiene sobre todo el territorio ecuatoriano, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver todo ese componente jurídico constitucional que tiene que estar siendo desarrollado ya dentro de este capítulo y que permite comprender nuevamente en ese rol rector que tiene la Autoridad Ambiental Nacional, y con ello vamos a ver cómo esa regulación que se va desplegando centraliza también estas competencias y qué se puede y qué no se puede hacer en materia de biodiversidad. Vale mencionar aquí, dejar sentado que existe este convenio, que es el convenio de la diversidad biológica. Les había indicado al inicio de la clase que no podemos desatender el contenido de dicho instrumento internacional, que este sí es un hard law. ¿Por qué? Porque a partir de su ratificación por parte del Estado ecuatoriano, el contenido de dicho instrumento se vuelve obligatorio para el Estado ecuatoriano. Nosotros, cuando estudiamos este convenio el ciclo pasado, habíamos insistido que dicho instrumento internacional tiene ciertos objetivos, tiene ciertas finalidades y que giran en torno a la primera conservación de la biodiversidad o diversidad biológica. Que tienen relación también con el uso sostenible de los recursos o de estos elementos, conjuntos de elementos que tienen vida, y finalmente habíamos indicado que este convenio hace mención a la participación justa y equitativa de los recursos genéticos. Porque vuelvo a hacer mención a estos objetivos, a estas finalidades que tiene este convenio de instrumento internacional, porque muchas de ellas van a estar desplegadas y desarrolladas en el código. En otras palabras, cuando nosotros vamos a introducirnos ya en este título específico, vamos a notar cómo, en otras palabras, nuestro CODA recoge expresamente estos dos parámetros, es decir, regula la conservación de la biodiversidad por estas mismas razones que el convenio, el hard law, respecto a la diversidad biológica ha establecido para los estados, y Ecuador simplemente lo ha tomado y lo ha incorporado a su código orgánico del ambiente, ¿sí? De esta manera vemos también que a partir de estos tres objetivos relevantes que tiene el convenio, también se despliega lo que se ha de entender por conservación in situ y conservación ex situ. Es decir, a manera de recomendación y previo a entrar a lo que es conservación in situ, debemos comprender también que dentro de este instrumento internacional ya existe en paraguas de norma internacional una regulación específica de cómo se entiende dicha conservación in situ y la conservación ex situ. Pongo con esta parte, si en algún momento les corresponde, requieren ustedes una fundamentación sobre lo que es conservación, vulneración de derechos de la naturaleza, todos estos parámetros de cómo se entiende los mecanismos de conservación no solo están en el COD,
también tenemos este convenio internacional que ha detallado con un alcance bastante preciso cómo se ha de desplegar esta obligación del Estado para garantizar la conservación de los diferentes elementos que tienen vida y que a través de ello se va a permitir tutelar los derechos ambientales. ¿Sí? Esto es muy relevante como preámbulo para comprender lo que es biodiversidad y cómo va a iniciar toda esta regulación internacional y local para que esta biodiversidad pueda cumplir ese rol sustancial que es conservar dichos elementos que la componen. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud para poder seguir desarrollando la clase y no seguir avanzando con una explicación si algo no está claro. Solo una pregunta, ¿por qué ahorita le puso la conservación in situ y ex situ? Si aún, ¿aún no pasamos a ese tema o ya vamos a pasar a ese tema? ¿O por qué le incluyo aquí? Ya, le incluyo aquí para que ustedes sepan de manera preliminar que cuando hablo de conservación, esto ya está regulado en una norma internacional y que Ecuador ha utilizado este convenio que regula conservación in situ y ex situ y que va a ser objeto de una normatividad y un establecimiento de instituciones específicas a través del CODA. Lo único que estoy haciendo aquí mención es indicándoles que hay este instrumento internacional que ha definido qué es conservación y que ya ha establecido lo que es conservación ex situ e in situ, y una vez que terminemos esta primera parte voy a entrar a explicar lo que es conservación tanto in situ y ex situ, cómo está aplicado ya en nuestro CODA y nuestra realidad propia, ¿sí? De pronto no confundir ahí que ya estoy aquí terminando todo lo que es conservación in situ o ex situ, simplemente es una introducción para que ustedes desde el inicio de lo que es conservación de la biodiversidad tengan en cuenta este tema. Señorita Junior. Doctor, a mí me quedó una duda sobre la categoría de la diversidad del sector estratégico. Yo entendí de que, el rol rector es la autoridad nacional, que es una instancia distinta. No sé si estoy bien o... Bueno, esa parte no me quedó clara. A ver, ¿no le quedó clara el rol de la autoridad ambiental? Sí, de cuál es el rol, quién determina o quién maneja la categoría de la biodiversidad del sector estratégico. Lo que había explicado es que con fundamento en el 400 y en el 313 de la Constitución, la biodiversidad es un sector estratégico. Forma parte de la soberanía nacional del Estado. ¿Por qué? Porque nos interesa a todos los ecuatorianos y no es que la biodiversidad le interesa solo a Cuenca o solo a la zona oriental o a un determinado espacio territorial del Ecuador. Nos interesa a todas las personas. Esto por un lado. Por otro lado, al notar que es un sector estratégico, conforme el 313, lo que había explicado es que esto por regla general le corresponde en regulación, control, gestión, entre otras facultades, al Estado central. Al Estado central, ¿a través de qué institución? Obviamente a través de la Autoridad Ambiental Nacional, y que esto se ancla a las competencias que vimos el día de ayer, y si no estoy equivocado dentro de ese listado 1 o 2 habíamos indicado que la competencia respecto a la regulación, control y en sí la rectoría de lo que es conservación está en manos de la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí la explicación? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Dígame nomás. Entonces, sí, disculpe, yo tenía una pregunta. Usted dijo que, como que el CODA acogía ciertos principios del convenio, como que 2 ideas del convenio. Esas ideas, ¿cuáles serían? Serían, pues serían la conservación de la biodiversidad y la otra, ¿cuál sería? Eso no lo entendí. Perfecto, verán. Les había hecho mención, y si revisamos Ambiental 1,
este CDB, el Convenio de la Diversidad Biológica, convenio internacional, tenía estos objetivos o estos objetos principales, ¿no es cierto? La conservación de la diversidad de la vida, uso sostenible de la misma y una participación justa y equitativa de los recursos genéticos. En otras palabras, para esto se emitió este convenio, este instrumento internacional. Resulta que nuestro CODA, al momento de iniciar la regulación sobre biodiversidad y su conservación, yo voy a coger y leer el artículo 29 del CODA. Y es exactamente el reflejo de lo que me dice el convenio de la diversidad biológica. Entonces, solo les hago notar aquí que el legislador nuestro ha utilizado este instrumento internacional y me termina diciendo, verá, en su artículo 29, cuando yo hablo de conservación de la biodiversidad, ¿para qué estoy haciendo este título? Dice, yo lo estoy haciendo para regular, en otras palabras, la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de dicha biodiversidad. Exactamente lo que dice el instrumento internacional. Lo que estoy tratando de hacerles notar aquí es que el legislador lo que ha hecho es trasladar la norma internacional e incorporarla en nuestro Código Orgánico del Ambiente de manera eminentemente similar. Por eso estoy haciendo el ejercicio el día de hoy de insistir en la importancia del convenio de la diversidad biológica, ya que el legislador ha trasladado muchos de sus elementos a este título. Sin embargo, si en algún momento encontramos que hace falta desarrollar algún concepto normativo o de institución, voy a tener que ampararme en este convenio. ¿Sí? A eso hacía mención. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, disculpe, ¿qué artículo dijo que recoges los objetivos? Si no estoy equivocado, el 29 del CODA. Denme revisando a ver si es que mi memoria ya está fallando. No está fallando, espero que no me haya fallado. Sí, es regulación de la biodiversidad. Ya, ¿me pueden ayudar leyendo ese artículo para ver que no me estoy inventando el agua tibia? Ya, lo que dice ese artículo es lo siguiente. El presente título regula la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes, asimismo regula la identificación, el acceso y la valoración de los bienes y los servicios ambientales. La biodiversidad es un recurso estratégico del Estado que deberá incluirse en la planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados como un elemento esencial para garantizar un desarrollo equitativo, solidario y con responsabilidad intergeneracional en los territorios. Perfecto, muchas gracias por la explicación. Y de hecho, si vemos ese artículo, me termina mezclando peras con manzanas, pero bueno, al final me termina en su primera parte enfocando a lo que el título está regulando. El título regula lo que es conservación, sin embargo ahí me termina mezclando con lo que es servicios ambientales y me termina indicando que esto es sector estratégico, me mezcla hasta con los GATS. Sin embargo, la parte relevante a la que yo quería asentar el día de hoy en clase es que se ha trasladado el objetivo del convenio de la diversidad biológica con el objetivo de la regulación de conservación de la biodiversidad del CODA en estos dos componentes centrales, que es la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. ¿Sí? Ahora, como digo, sin perjuicio de ello, también está ahí regulado lo que es servicios ambientales, que incluso está dentro de otro título y no desde este título 1 del capítulo 2. Si no estoy equivocado, servicios ambientales está en el título 5, pero el legislador, ojo, esta crítica no incorpora, dice que va a regular en el título de la conservación, en este caso lo que es servicios ambientales, cuando termine regulándolo en el título número 5 o 6, si no estoy equivocado. ¿Sí? Perfecto. Esta era una parte importante, ya ir conectando con nuestro CODA, cómo toda esta concepción internacional y nacional va desplegándose sobre entender la biodiversidad y lo que es la conservación. La señorita García me dice, doctor, usted me está confundiendo ya, me está empezando dentro de conservación a hablar sobre in situ y ex situ.
pero para aclararles, chicos, no es que estoy mezclando ya aquí este tema, sino quiero ya con esta aclaración que hemos hecho sobre cómo se entiende la biodiversidad, cómo está la normativa internacional y cómo está la normativa nacional regulando, es que desde esa esfera ya se ha establecido que la conservación tiene la posibilidad de hacerse desde esas dos connotaciones, in situ y ex situ. Insisto, esto está en normativa internacional, CDB, y como no, en nuestra normativa nacional, el CODA, a partir de los siguientes títulos que vamos a ir analizando. Previo a entrar en lo que es conservación in situ y ex situ, voy a dejar aquí puesto el artículo 29 del CODA, que habíamos hecho mención y que tiene relación precisamente con el objeto de este título, que se refiere precisamente a la regulación de la diversidad en la vida, en cuanto a su conservación y uso sostenible. ¿Sí? Con esta primera parte nosotros dejamos muy claro lo que entendemos por diversidad biológica y cómo se entiende la conservación desde la esfera internacional, desde la esfera nacional. Creo que de pronto, para dejarlo claro, como hicimos también en Ambiental 1, este convenio fue emitido en el año 1992, ratificado por Ecuador en 1993, y vemos que desde esta fecha ha venido a nuestro CODA. Entró en vigencia, como hemos visto, en el lapso del 2017-2018, toda la incorporación normativa que desde los años 90 ya fue establecida y que nuevamente nuestro legislador ha insistido en implementar esos mecanismos de conservación. ¿Sí? Con esto terminamos este primer título, con este enfoque amplio que le hemos dado. Para nosotros coger y leer un artículo ahí aislado, tenemos una concepción bastante amplia de cómo está regulado este tema. Antes de pasar a la introducción de lo que es conservación in situ o ex situ, ¿tienen alguna duda? Creo que no. Perfecto. Gran. Aquí, antes de olvidarme, también hay un elemento que es muy importante, ¿no? Que es la cuestión de investigación y el rol protagónico que el legislador le termina dando, no directamente a la autoridad ambiental, sino aquí hay una parte que, a efectos de conservación, el CODA termina disponiendo que la máxima autoridad que regula la investigación, la innovación, se encargue también de lo que es este panorama técnico investigativo del componente de la biodiversidad en lo que respecta a conservación. ¿Cuál es la máxima autoridad que se encarga de este tema? Es precisamente el CNSI. Entonces aquí nosotros vamos a dejar sentado también el rol que está dando el CODA en cuanto a investigación científica la norma habla de la máxima autoridad del Sistema Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación, que en nuestro caso es el CNSI. ¿Sí? Esto lo dejamos dado para entender la vinculación que está teniendo en este caso la autoridad ambiental con la autoridad encargada de la ciencia de investigación y la innovación en el Ecuador. ¿Sí? Hoy en día es el CNSI, puede que esto cambie y va a generar ahí una variación simplemente en denominación. Esto, obviamente, esta investigación científica es en el marco de lo que se
entiende por conservación, ¿sí? Esto favor tenerlo en cuenta, ya que si se plantea algún interrogante, algún ejercicio de competencias en cuanto a investigación, hay que tener claridad que esto, la vinculación con el ente rector va a ser precisamente con el CENICI, ¿sí? Con ello, chicos, hemos dejado ya expuesto todos los componentes más relevantes de lo que se entiende por conservación de la biodiversidad, y aquí vamos ya a lanzar estos dos principales mecanismos de conservación que tenemos regulados y que nacen a partir de la Convención de la Diversidad Biológica. No es muy complejo hacer el acercamiento a estas dos instituciones, y me encantaría, por lo menos el día de hoy, dejar claro estas nociones que implican la conservación in situ y la conservación ex situ. Y yo estoy seguro, estoy convencido de que si yo les pregunto a ustedes a qué hace mención el legislador con este tipo de conservaciones, ustedes sí me van a poder ayudar. Voy a elegir a alguien al azar. Señor Heredia, ¿usted se acuerda lo que es conservación in situ? Sí, estábamos hablando de que la conservación in situ era como que intentar, o sea, cuando hay especies que están en una situación de vulnerabilidad, intentar hacer que se recupere como tal dentro de la misma área en donde que se encuentra. O sea, hablábamos de la que era la ex situ, que era como que trasladarle un zoológico, pero en este caso in situ sería en el mismo hábitat de la especie, como ahí habíamos hablado del ejemplo de la monita, como era la mona estrellita, algo así, de lo que supuestamente tenía que llevarle al mismo hábitat donde que ella estaba para que sea in situ, pero en cambio le querían llevar a un zoológico que ya sería ex situ. Ya, muy bien, hay una noción bastante clara de lo que es conservación. Alguien que tenga un criterio un poco más amplio sobre lo que es in situ y se acuerde el principal mecanismo de conservación in situ que está regulado en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Algún voluntario que se acuerde? Doctor, disculpe, ¿no era como tratar de recrear el hábitat natural del animal, como en el caso de los cóndores? Si no estoy mal, nos mencionaba que trataban de ser un nido parecido. Sí, pero ese tiene que ver con conservación ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes qué vinculación tenían estos mecanismos de conservación con el SNAP? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué explicamos sobre eso? Si no se acuerda... Podría ser, doctor, tal vez que por la misma conservación in situ, como lo que se quiere es recuperar el hábitat, o bueno, la flora o la fauna que se encuentra en el lugar, existían competencias para que el SNAP declare un área protegida y así, cerramos como que el espacio y podemos cuidar. Perfecto. Quería llegar a esta explicación y sobre todo, más que dar conceptos inicialmente, ¿no? Quiero que ustedes en instinto, en lógica, puedan ir entendiendo a qué hace mención el legislador, y en este caso los instrumentos internacionales, con estos dos mecanismos de conservación. Y el ejemplo es importante. ¿Por qué? Porque el SNAP podría reflejarse como ese principal mecanismo de conservación in situ. ¿Por qué? Porque tal cual lo dice la señorita Pacheco, en otras palabras, lo que está haciendo la autoridad ambiental es definiendo una área específica para que en su propio hábitat natural, en sus propias condiciones que no han sido alteradas, se genere un mecanismo de conservación. De tal manera que si el Estado declara como un área protegida, yo voy a tener muy pocas posibilidades de tener una libertad de hacer cualquier tipo de actividad en dicha área. Tal es el caso que yo voy a tener que sujetarme a los lineamientos que la autoridad ambiental me permita realizar, a efectos de que esa conservación en ese hábitat natural se dé de manera adecuada, ¿sí? Ex situ obviamente va a tener que ver con el sacar a la especie de su hábitat natural, de sus condiciones propias que la naturaleza le ha puesto, con la finalidad de que se conserve. La señorita Bombaña me dice que posiblemente tengo un caso, por ejemplo, con mi querido cóndor, si no estoy equivocado, Romeo, que pusimos el ejemplo en Ambiental 1.
y le habíamos encontrado en la zona de Soldados, y resulta que para cuestiones de conservación de dicha especie yo no le podía dejar ahí para que se pueda generar todos los mecanismos de conservación. Yo tuve obligatoriamente que, siguiendo los parámetros de conservación ex situ, sacarle al cóndor a efectos de que en un espacio adecuado, similar a sus condiciones de vida natural, se pueda recuperar, pero es fuera de su hábitat natural. En estas consideraciones, para yo dejarles a ustedes con el tip más práctico de distinguir conservación in situ y ex situ, es determinar la palabra hábitat natural. Si está en su hábitat natural, in situ. Si está fuera de su hábitat natural, es ex situ. ¿Ya? Sencillo de entender. Ojo, también en el momento que desarrollemos la concepción de cada uno, vamos a ver que solo excepcionalmente se aplica la regla ex situ, y solo para determinadas formas de vida. Particularmente voy a dejar enunciando desde ya que aplica para temas de vida silvestre de manera excepcional. ¿Por qué? Porque la regla siempre va a ser que en el propio hábitat natural se busque la conservación o la recuperación de una especie a efectos de no generar una alteración a su forma de vida, y sobre todo una limitación a sus condiciones que les permitan reinsertarse nuevamente a sus condiciones totalmente naturales. Tal vez aquí sí dejar claro esa excepcionalidad que también habíamos analizado en el CDB. ¿Qué pasa con los animales domésticos? También este instrumento busca lograr que una conservación para dicho tipo de vida se dé en condiciones parecidas a las que tiene, de tal manera que yo no puedo buscar, ejemplo, un animal doméstico que siempre vivió en la casa, buscar que su conservación se dé en un zoológico o en su hábitat natural, de pronto no en condiciones ya domésticas, sino totalmente naturales. Entonces aquí el CBD también distingue esta circunstancia y dice: animales domésticos tienen que buscar un desarrollo, una recuperación, una conservación en un entorno específico, parecido a las condiciones en donde ha estado criado o donde ha estado viviendo. ¿Sí? Con esto, chicos, dejamos introducido el tema, y en la siguiente clase nosotros vamos a hacer el desarrollo conceptual y jurídico de cómo se aplica conservación in situ y cómo se aplica este parámetro bajo el tema de ex situ. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Con esto, chicos, terminamos por hoy la clase. Nos vemos de aquí con ustedes la siguiente semana. Espero que para el día lunes poder hacer la aclaración y dejar bien definido lo que era responsabilidad objetiva, y de esta manera el día martes podamos desarrollar el control de lectura con toda la claridad que el caso amerita. ¿Sí? Muchas gracias por su atención, espero que tengan una excelente noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor.